Buenas noches, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en esta noche, por permitirse regalarse este espacio de esta semana, que de alguna u otra manera hacen falta para uno poder de alguna manera poder brindarles a ustedes algunas ideas o pensamientos o reflexiones que les contribuyan enormemente a su proceso personal. Yo les aseguro que hoy puede usted entender en profundidad, si se logra permanecer hasta el final, el proceso que requiere que uno pueda lograr una autosanación con uno mismo en el tema o la situación que tú quieras entrar a resolver o mover en tu vida. Ojo, que eso no quiere decir que termine siendo fácil de hacer. Simplemente es una manera de permitirles a ustedes desde una perspectiva diferente abordar todo este tema del desarrollo espiritual, del desarrollo del ser, de la sanación, de la manifestación de la vida o las situaciones o las cosas que creemos y necesitamos ver en nuestra vida. ¿De acuerdo? Porque básicamente pues aquí de alguna u otra manera vamos a entrar a resumir qué es lo que en el fondo cada uno de nosotros vive y experimenta, y que desde esa misma realidad que vive y experimenta el por qué se le dificulta poder transformar, crear, desarrollar o materializar o manifestar las situaciones, los objetivos, las sueños o las relaciones que queremos ver en nuestra vida y en nuestra existencia, ¿vale? Puede ser de alguna manera un poco chocante para nosotros porque aquí le vamos a restar importancia a la mente e importancia al ego. Por eso abro desde aquí, invitándolos a que si sientes que tienes que renunciar, es la resistencia de tu mente y es la resistencia de tu ego, intentando a hacerte sabotear y tu proceso de poder observar o contemplar desde otra perspectiva tu propia experiencia, ¿vale? Y al verlo desde otra experiencia o perspectiva, lo que constantemente va a intentar hacer tu mente, que está de alguna u otra manera llena de todo lo que crees tú que eres y has vivido y has experimentado en tu vida y en tu existencia, y entrar en la posición de resignificar cada una de esas experiencias, vivencias, pasado, traumas, miedos, va a generar una resistencia enorme. Y ahí es donde el proceso de sanación produce dolor o produce movimiento para no categorizar de qué es malo o negativo. Por eso cuando han estado ustedes en algún proceso de una terapia o de una sanación, no solamente conmigo, sino en las diferentes experiencias que ustedes hayan animado a vivir, el inmediato efecto es una, primero, resistencia, segundo, movimiento que te lleva a ti a tener una especie de, lo voy a manifestar así, micro desección de ti mismo o de ti misma, o a pena o vergüenza o rabia por tomar conciencia de que eres tú o fuiste tú la que ha condicionado o ha agravado o ha determinado que X o Y situación, momento, circunstancia en tu experiencia y en tu vida defina hoy tu realidad, ¿verdad? Y al ver eso, pues la mente va a hacer resistencia y el ego mucho más, y va a producir la necesidad o la sensación de que esto es muy difícil, yo no puedo soltar esto, yo no puedo dejar de sentirme víctima, yo no puedo dejar de sentirme defraudada o herida o triste o fracasada.
o de alguna otra manera una sensación que hoy puedes entrar a descubrir y a determinar y a observar desde una perspectiva diferente para que te atrevas a salir de ese estado, porque ese es el mecanismo. ¿Qué sucede cuando ustedes van a terapia, amigo, con cualquier persona? La habilidad que ustedes están permitiendo, por más de que esto les parezca sencillo, ¿vale? En un primer momento, pero ustedes están permitiendo de que una tercera persona o un tercer punto de vista con experiencia, profesionalismo, responsabilidad, porque eso es lo que hacemos los terapeutas, que nos tomamos en serio el proceso de cada persona, brindarles un punto de vista neutral, diferente, o llevarte a que observes esa realidad que tú estás exponiendo desde un tercer punto de vista que muy probablemente no habías contemplado o que en el fondo sabías que debías de darle importancia y no le dabas importancia porque te sentías muy probablemente, en tu caso específico, muy cómodo o no conocías o te daba miedo asumir otra posición en tu vida con respecto a esa situación y que muy probablemente esa situación sea la que haga que también se impregne todas las demás áreas en tu vida y en tu existencia, ¿vale? Un ejemplo de esto concreto es que si en algún momento nosotros vivimos en una situación de que nos defraudaron y nos siguieron defraudando y nos quedaron mal y amigos, familias, de alguna u otra manera, siempre todo el tiempo abusaron de nosotros en algún grado o condición, ¿verdad? Siempre nos vamos a sentir en esa posición de desconfianza o de victimismo o de dolor o de falta de amor hacia uno mismo, ¿vale? O sea, el caso, aquí son varios casos, pero lo estoy exponiendo en este abanico de opciones. Y desde ese rol, tú vives tu vida o tu experiencia. Tomemos un solo ejemplo. Desde el victimismo, porque todo el mundo te hace daño, todo el mundo te ha quedado mal, todo el mundo ha abusado de ti, hasta tus padres, tus propios hijos, tu propio jefe, tus entornos, ¿cierto? Entonces, cuando necesitamos entrar en el proceso de poder mejorar una área de nuestra vida, siempre vamos a estar considerando que somos víctimas y que afuera son los que nos atacan todo el tiempo porque nosotros estamos haciendo e intentando hacer las cosas bien, porque hemos estado al servicio, porque hemos dado todo, lo hemos entregado, hemos condescendido, de alguna u otra manera abierto las posibilidades para que alguien se aproveche de esta situación en grado familiar o social o energético o espiritual, ¿cierto? Y desde ahí, de alguna u otra manera, siempre voy a temer que algo o alguien entre a mi vida o a mi experiencia, hasta el mismo terapeuta, ¿verdad? Porque voy a entrar de alguna u otra manera siempre a tener ese mecanismo de defensa según toda la experiencia que yo he venido viviendo a lo largo de mi vida y de mi existencia, ¿cierto? Más cuando, por ejemplo, si le damos un valor agregado a esta situación, tiene que ver con el tema de las relaciones sentimentales y del desamor, ¿verdad? Porque nadie te ha podido amar, nadie te ha podido aceptar, tú no has podido encontrar esa situación, no has podido conectar, no conectas con amigos, con personas, con un ser, con tu pareja, con tu familia, ¿cierto? Y desde ahí, de alguna u otra manera, pues entonces yo voy a considerarme que tengo esta o condición en mi vida y así me conozco y no puedo de alguna u otra manera conocerme de otra manera distinta. Cuando se me propone a mí que yo tengo que salir de ese rol de victimismo o del duelo o del desamor, pues se me va a poder un poco difícil y lo voy a ver un poco duro porque yo no conozco otra realidad de ser, otra forma de comportarme o de vivir la vida.
¿cierto? Puede que yo asuma y diga, bueno, ya tengo que dejar esta situación de definirme a través de una relación o que una persona sentimental esté en mi vida o no, o que alguien de alguna otra manera me apoye, me valide, me exalte, me dé amor, ¿cierto? Porque lo estoy reclamando directamente de ese exterior. Y cuando me invitan a mí a que de alguna u otra manera tengo que dejar de poner el foco y de mandar esa respuesta del exterior, pues yo no la conozco. O sea, eso para mí no existe. Usted me está hablando en chino, eso para mí es muy difícil. Yo no puedo de alguna u otra manera tomar otra forma de ser. Cuando estamos en terapia o cuando de alguna u otra manera tú te has animado a hacer este proceso de introspección, la mente es la que inmediatamente sale a su defensa y te puede dar mil y unas razones para resistirte al cambio. ¿Qué sucede cuando tú haces una terapia holística, como en este caso, o energética o espiritual? Que de alguna u otra manera uno tiene la convicción de que no solamente estoy hablando con tu mente, estoy hablando absolutamente con todo tu campo. Es decir, te estoy transmitiendo la información, inclusive precisamente en este momento y en este instante que tú te abres a un espacio como este, a que las palabras que yo transmito, que son energía, queden en tu campo y eso de alguna u otra manera va a retumbar en tu nivel de conciencia en algún grado o en algún impacto. Que tu mente de alguna u otra manera intente no ponerle atención no quiere decir que no estés recibiendo esta información y que quede ahí impregnada en tu aura o en tu ser. Es por eso que cuando uno se anima a hacer terapias holísticas, puede exponerse a recibir absolutamente de todo del terapeuta, según la intención de cada terapeuta. Es por eso que tienen que tener ustedes esa capacidad de confiar y determinar a quién le van a confiar que una persona llegue a hablarles con ese nivel de autoridad en su campo, porque sí o sí la información va a quedar ahí, quieras creer en ella o no, quieras tomarla en el momento actual o no, ¿cierto? Entonces esto va a retumbar en ti y en algún momento esa información va a llegar a tu consciente y tú a los días, al pasar del tiempo, empiezas a contemplar la idea de por lo menos ver tu realidad desde una perspectiva diferente. Exponiendo esto, esto está comprobado científicamente hasta a través de la mente o el pensamiento cuántico o la ciencia cuántica que hoy por hoy de alguna u otra manera empieza a apoyar todos estos descubrimientos o todas estas formas de entrar a brindarle apoyo a las personas para que logren ese desarrollo de su ser y de su espíritu, porque hemos descubierto que desde el campo cuántico, que es lo que yo más o menos les refleje a ustedes cuando les expuse que sí o sí esta información llega a tu campo cuántico, así lo estés escuchando en la distancia, y desde el campo cuántico se empieza a mover, a gestar o a generar un impacto. ¿Por qué? Porque nada en esta vida ni en este mundo es en vano. Es por eso que tú también tienes que tener mucha atención a lo que tú lees, lo que tú escuchas, lo que tú oyes, lo que tú de alguna u otra manera haces en el día a día como proceso de distracción, información o la música que sencillamente quieres escuchar mientras estás haciendo alguna actividad. Toda esa información está impactando en tu campo. Así tú digas, pero ni siquiera pienso en eso, porque eres alguien que de alguna u otra manera se está definiendo fuertemente todo el tiempo a través de su esquema mental, ¿cierto? Y hemos descubierto que nosotros no solamente somos un ser que piensa, también somos un ser que tiene un montón de otras conciencias y realidades. Y es desde aquí en donde intento con esto de darles un poco más de herramientas, de que tomemos mucho más en conciencia el gran ser que nosotros somos y la gran inteligencia que nosotros somos. Así de alguna u otra manera yo sienta que soy insignificante, desgraciado, maldecido, desafortunado por la familia, el trabajo, las dificultades que hoy por hoy yo estoy viviendo. Y desde, por ejemplo, esas dificultades que tú hoy por hoy estás viviendo, estás definiendo tu realidad. Porque esto desde la mecánica cuántica se ha descubierto que una cosa muy distinta es lo que tú miras, lo que tú estás observando, a quién es el que está observando.
Me explico en esto. Cuando tenemos una idea en mente, puedes tener esa idea en mente y te puedes considerar que estás de alguna u otra manera poniendo todo tu foco en conseguir y construir y lograr manifestar esa idea en tu vida, ¿vale? Pero que tengas esa idea en tu mente no es referencia ni a garantía que tú vayas a lograr esa idea, ¿verdad? O ese sueño, o esa meta, ¿cierto? Por más repeticiones, mantras, declaraciones, ejercicios y hasta terapia que tú hagas, ¿vale? Esta es la razón por la cual, van a entenderlo después, más adelante, por el motivo por el cual ustedes pudieron haber intentado un montón de herramientas espirituales que pudieron encontrar o ejercicios energéticos o prácticas que de alguna u otra manera ustedes dicen, he hecho, logré, hice, manifesté, creé, ejercité, me fui, practiqué y sigo igual o no veo mayor cambio. Porque una cosa muy distinta es que tú pongas ese foco, porque es lo que observas, ¿vale? Y muy distinto es quién es el que lo observa. ¿Quién es el que está observando esa realidad que quiere lograr? De aquí a acá hay un gran trecho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto se llama una cuestión científica explicada que lo pueden investigar ustedes en profundidad, que es la teoría de los espejos cuánticos, ¿vale? Es como si esto fuera un espejo y este fuera otro espejo. Este espejo está observando el de allá, ¿vale? Y quiere entrar de alguna otra manera a hacer ese de allá, pero resulta que este espejo no cree que sea ese de allá. ¿Y por qué no cree que sea ese de allá? Porque este espejo le parece increíble o difícil o casi que de milagro todo lo que tiene que hacer para llegar a ser ese de allá. En palabras más o palabras menos, si tú quieres de alguna otra manera manifestar la abundancia en tu vida y estás de alguna otra manera, habrán escuchado ustedes por ahí, vibrando en la carencia, es muy difícil de alguna otra manera llegar a lograr ese objetivo, porque es que el que observa está de alguna otra manera determinando su realidad. Y esa realidad es muy difícil de manifestar cuando estoy partiendo de una realidad que no tiene forma ni cómo materializarse allá. Por eso nosotros decimos, uy, parece que fue manifestación, creación, y me atrevo a decir de alguna otra manera esto, nos hicieron hasta un montón de daño mental cuando nos dijeron que teníamos que creer en los milagros o manifestar milagros o pedir que el universo y el cielo nos dé un milagro, porque tenemos hasta mentalmente anclado que para crear un milagro es una cosa imposible. Y si se dio es porque es un milagro. Desde ahí ya tenemos impregnado en este que observa una sensación de no creer o de tener la idea de que esto es difícil. Y si tú estás pensando que eso es difícil, que eso es imposible, que eso no lo puedes lograr tú tan fácilmente, ¿qué te garantiza entonces que tú puedas llegar a lograr eso que quieres manifestar y materializar? Así, de alguna u otra manera, veas tú ejemplos, experiencias, testimonios, que aparentemente la manera de contar el testimonio es porque en esta realidad todo lo tenemos que explicar de manera lineal, es decir, paso a paso tú logras esto. No hay manera, la mente no lo puede entender cómo tú vas a hacer un salto cuántico de esto a esto. No, es imposible, es irreal, ¿cierto? Hasta allá vamos, o allá vamos a llegar, si se animan a permanecer.
¿vale? Cómo tú puedes llegar a dar ese salto cuántico, ¿sí? Cómo tú puedes llegar a manifestar esa realidad que en un principio parece irreal para ti. Es desde ahí, desde que nosotros tomemos conciencia lo importante de el primer paso de por qué también hago estos espacios, y para los que han estado o han seguido, y si no, pueden revisarlos en YouTube, las grabaciones, para que puedan tener un poco más de contexto de la importancia de lo que yo estoy sintiendo y siendo en este momento, de cuál es mi sensación en este momento. Todas esas anteriores charlas eran para llegar de alguna u otra manera a este punto importante, ¿vale? Pero si no has estado, es importante de que tú puedas empezar a tener un hábito constante de volver y de conectar con tu verdadero ser. Ser sintiente, y que no de alguna otra manera, y aquí se pone un poco más complejo, para los que lo quieran ver complejo, pero pues de alguna forma, si haces el ejercicio, no va a ser complejo, ¿verdad? Porque es el hecho de que como somos una gran inteligencia que no solamente se va a definir a través de lo que piensa y de lo que siente, pues entonces, ¿quién es el que piensa? ¿Quién es el que siente? Si eres capaz de alguna otra manera de empezar a hacer esa práctica constante diariamente, de no identificarte de tu emoción y no identificarte de tu pensamiento, vas a encontrar quién eres. Y ese quién eres se puede describir a través de emociones fuertes como miedo, vacío, inseguridad, tristeza, desamor, ¿vale? ¿Cómo puedes de alguna u otra manera determinar o sentirte que te estás sintiendo insegura, que te estás sintiendo triste, que te estás sintiendo defraudado o decepcionado? Eso lo defines es a través de tu mente, que dice, claro, esta situación, porque este individuo más este individuo me hace de alguna u otra manera sentirme así. Pero puede ser la misma sensación, solamente que el contexto particular y social del entorno o de la actividad o de esa situación que estás viviendo, lo categorizas o lo llamas de una u otra forma, ¿sí? Pero las emociones de alguna u otra manera se pueden sentir de una manera igual. Cuando entras de alguna forma a hacer el ejercicio profundo de ver cómo se manifiestan las emociones en tu cuerpo. Y esto de alguna u otra manera está amparado y explicado de la siguiente manera, si lo quieren ver en práctico, y es que el punto máximo de una alegría es terminar llorando. Y el punto máximo de una tristeza es terminar riendo. ¿Uno le ha pasado acá así? En algún momento de su vida y su historia, de una tristeza profunda que termina riéndose, o una alegría tan inmensa, esta carcajada 100 que termina llorando. Si no lo han vivido, les aseguro que en algún momento de su vida y su historia lo van a vivir, o lo han podido ustedes ver y experimentar, o lo pueden de alguna manera cotejar esta información en otros medios. Con esto es donde les estoy mostrando que de alguna otra manera la emoción puede ser la misma. Tú la clasificas como buena o como mala, según tu proceso cultural, social, de educación. ¿Vale? Porque de alguna otra manera el cuerpo de alguna manera opera bajo esos esquemas lineales de definir la situación de X o Y. ¿Sí? Pero, ¿cómo se puede explicar que yo después de estar riéndome mucho termine llorando? ¿O cómo se puede explicar que yo después de estar llorando profundamente termine riendo? ¿Saben? Automáticamente con esto, les estoy también haciendo ver, si hacemos este ejercicio, si lo han vivido en su propia experiencia, que la propia vida de manera natural te lleva fuertemente a que veas lo que estás experimentando de una perspectiva completamente diferente y opuesta, para que salgas del lugar en el que estás.
Como mecanismo de defensa, lo tenemos anclado en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo le parece que estás llevando al extremo tu alegría o al extremo tu tristeza y entonces inmediatamente activa la otra respuesta. Y al final, cuando hemos vivido de alguna manera esos dos extremos, no sabemos realmente ni cómo nos sentimos, porque simplemente sentíamos que teníamos que desahogarnos, ¿sí? O los que hemos de alguna manera haber llegado a sentir esa gran alegría que terminamos llorando, uno dice, pero ¿por qué terminé llorando? Si debería seguirme sintiendo feliz, ¿no? Ya no hay ganas de reírte más, ¿sí? Porque de alguna u otra manera el cuerpo aprovecha de esos también situaciones y mecanismos para ayudarte a digerir todo lo que energéticamente y emocionalmente te está definiendo a ti. Ejemplo, cuando quiero yo de alguna u otra manera manifestar el amor en mi vida, pero si yo no siento amor, ¿cómo lo voy a manifestar? Por ahora hay arte de magia, así de alguna u otra manera sí me atrevería yo de manifestar esto. Es como tú decirle a ese espejo que te ponga un vestido que tú de alguna u otra forma no has usado nunca. Póngame el vestido de la felicidad, póngame el vestido del amor. ¿Qué crees que va a ser esa realidad? No lo encuentra. Por más de que sientas que estás conectado con todo el universo y que el universo te puede a ti traducir según lo que ves en redes sociales de que es el vestido de la felicidad o el vestido del amor, te intentará asemejarte y te lo intentará dar, ¿sabes? Y tú de alguna manera intentarás definirlo a través de esos símbolos que son estatus, viajes, acciones, actividades, experiencias, ¿cierto? Entonces tú, es que soy feliz porque estoy logrando eso, o he logrado este éxito porque he vivido, experimentado, o tengo esto, ¿sí? Pero en el fondo, ¿cómo te sientes en realidad? Si podemos de alguna forma empezar a tomar conciencia de que lo que nosotros estamos de alguna u otra manera vibrando en nuestra realidad, en nuestro ser, es lo que está definiendo de alguna u otra forma la manifestación en mi vida. Y para los que a la mayoría les interesa, pues nos vamos a concentrar desde aquí, desde el proceso de la materialización o el éxito o la prosperidad. Si tú estás vibrando constantemente en una angustia, carencia, necesidad, por las cosas que tienes que pagar, tener, comprar, solucionar, ¿cierto? Y te parece que de alguna u otra manera el poco o mucho dinero que te llega tienes que amarrarlo y gestionarlo y administrarlo, porque es que si no puedes tener de alguna u otra manera el riesgo que te quedas sin él. Y tienes esa relación con él de esa manera casi que de contar y medir y definirte a través de ese nivel económico que tienes, porque puedes de alguna u otra manera estar o relacionado o confundido con ver que existen personas que tienen mayor poder adquisitivo o experiencias o cosas, y eso te lleva a ti a hacerte sentir que todavía no eres alguien bendecido, próspero o millonario. Y entonces lo que tienes de alguna u otra manera te hace sentir constantemente en carencia. Tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales y con toda la información que vivimos y generamos en nuestro entorno, porque a través de esas experiencias y esas conversaciones que nosotros estamos teniendo con nosotros mismos, cuando vivimos ese tipo de comparaciones, nos están afectando a nosotros esa relación con el dinero, esa relación con la abundancia, esa relación con la materialización. Porque todo el tiempo, de alguna u otra manera, yo estoy condicionando que mi verdadero ser se esté sintiendo en escasez o en carencia o en dificultad. Bíblicamente a nosotros nos dejaron una gran señal de esto que dice, el que quiere salvarse se perderá. Confuso esta parábola, complicada esta parábola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera nosotros determinamos que tenemos que salvarnos y sacarnos de esta situación económica y profesional o sea el tema, si nos vamos a meter más en profundo en otros temas de desamor, de fraude, de frustración, de dolor, de miedo, ¿cierto? Y de alguna manera nosotros entramos directamente a determinar que tenemos que sacarnos de aquí, tenemos que sacarnos de aquí, tenemos que sacarnos de aquí, y que por más de que lo hemos intentado, jamás nos sacamos de ahí.
Prueba de ello, no sé si están aquí presentes o cuando escuches esta grabación, es que el hecho de que tú puedas determinar que estás viviendo en una carencia, sea que sea el ingreso, el nivel económico que tú llegues a tener y que cada vez de alguna u otra manera puedas entrar a hacer un comparativo de todos tus meses anteriores o tus años anteriores y que eso te muestre a ti en la cara de que has ganado más, pero aún así te sigues sintiendo en carencia porque necesitas más. Entonces entras en ese dinamismo y en ese camino, casi que infinito. Y lo mismo sucede de alguna u otra manera en términos más profundos desde el corazón y desde la emoción. Si estoy viviendo en desamor y creo que de alguna u otra manera tener una relación me va a llevar a sentir ese amor y de alguna manera te puedes meter en relaciones o hasta vivir eternamente en una relación por vida, en matrimonio, en donde vives constantemente el desamor y luchas porque te debería cambiar, porque estamos haciendo todo. O estoy acá presente porque corresponda el amor. La misma relación cuando de alguna u otra manera yo entro en ese mecanismo de buscar la prosperidad y cada vez de alguna u otra manera, por más de que yo sienta que estoy mejorando la calidad o las condiciones de vida, pues me siento aún todavía muy pobre. Es por eso que de alguna manera se dice que cuando verbalmente en la Biblia nos decían que el que se quiera salvar se perderá, es el hecho de que nosotros tenemos que vivir esta experiencia de que no se trata de que tenemos que sacarnos de esta emoción, de que tenemos que sacarnos de esta condición, de que tenemos que cambiar esta realidad porque me perturba, porque no la quiero, porque no me gusta, porque así no quiero vivir, porque no me gusta mi casa, porque no me gusta mi trabajo, porque no me gusta mi relación. Entonces me quiero salvar de aquí. ¿Y qué tal si de alguna otra manera tú puedas comprender y ver que esa realidad que actualmente estás viviendo es tu mejor realidad? Es tu mejor momento. Es empezar a contemplar otro tipo de vibraciones en tu existencia. Es dejar de vivir en el victimismo, en el lamento y pasar a vivir en todas las emociones contrarias para que le mandes un mensaje al universo directamente claro. Así me siento y así me quiero seguir sintiendo. Pero el mensaje que de alguna u otra manera todo el tiempo le hemos mandado al universo es que así me siento y así me sigo sintiendo. Porque así de alguna u otra manera he querido seguir sintiéndome. Y el mecanismo que tenemos es de alguna manera tomar conciencia profunda de cómo realmente te sientes. No intentar disimularlo, disfrazarlo, borrarlo o transmutarlo porque lo hacemos en terapia o porque alguna persona se encarga de ayudarnos o porque alguna ceremonia de alguna forma me ayuda a vivirlo o a experimentarlo. Y esto de alguna u otra manera también se comprueba de que cuando tú has tenido grandes avances en tu experiencia de vida, que sin duda todos los que están acá en algún momento lo han hecho, han tenido en algún momento de su vida y de su existencia un proceso de sentir que algo cambió, algo mejoró, algo evolucionó, algo trascendió, por favor, como tareita y como ejercicio. Eso que llega a tu mente en este momento, en el instante que estás escuchando esto, o cuando vuelvas a escucharlo, y recuerdes ese momento de tu vida que lo puedes creer como máximo, como evolución, como éxito, como progreso, como avance, reflexiona y toma conciencia profunda de que lo que primero cambió fue tu forma de ver esa situación. En algún momento hiciste un clic para relajar el estado anterior o modificar ese estado en el que veías esa situación de victimismo, dolor, desamor, fraude, ¿ya? Y dejaste de verlo así, y en el momento en el que lo dejaste de ver así, cambió y se manifestó.
el cambio, el avance o la evolución. Porque cuando, por ejemplo, las personas que se han acercado a hacer este proceso de vivir sus procesos en registros acáchicos se han dado cuenta que han compartido información desde sus vidas anteriores que tiene que ver con una comprensión de la realidad actual en la que vive. Ejemplo, muy probablemente, no tu caso, pero un ejemplo es el hecho de que cuando comprendes que la vida que estás actualmente muy probablemente viviendo es en compensación de una vida anterior, porque en una vida anterior tú atacaste esa condición, esa forma de vida, te aprovechaste o juzgaste o no brindaste amor a esa forma, contexto o actividad en esta realidad, viniste a esta vida a vivirlo tú porque debes amarlo o experimentarlo. Cuando se toma este grado de conciencia, se relaja el papel de víctima y eres capaz de alguna otra manera de hacer un acto interno, casi que, eh, por decir así, de mayor vibración, porque eres capaz de verte a ti con ojos de amor que está compensando algo de lo cual se aprovechó. Y cuando eres capaz de verlo de esa manera y de ver tu realidad como una compensación a un acto anterior, y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos para verlo de esta manera, porque también lo podemos vivir en esta misma existencia o vida. Porque este sistema y esta inteligencia es tan hermoso, el mecanismo de compensación que cuando haces, te la hacen para que lo vivas y lo sientas y lo experimentes de lo que tú hiciste o ejerciste en que alguien sintiera. Así intentes tú determinar que has hecho las cosas bien y que de alguna manera no eres meritoria. Y es cuando habría que mirar las vidas anteriores. Pero muy probablemente en muchos casos son directamente en esta misma realidad. Cuando dejaste solo o solas a tus amistades, a tus familiares y hoy por hoy de alguna otra manera te sientes sola. Estás compensando todas esas sensaciones que hiciste sentir a todas aquellas personas en el pasado, por simple ejemplo. Y así sucesivamente de alguna otra manera con todo. Cuando tomamos conciencia de nuestros actos, que cada acto realmente tiene un impacto, de que no es en vano todo lo que sentimos y pensamos, que de alguna u otra manera todo este acto de la desarrollo espiritual y el desarrollo de seres, invitarles a ustedes y nosotros los terapeutas que salimos es porque tomamos fuertemente conciencia de esto e invitamos a que de una manera u otra, en cada uno en su nivel y en su contexto, comience a tomar mucho más conciencia de cada acto que hace, piensa y dice. Y no por sentir que, Dios mío, esto parece que fuera una carga. No, hay que compensar de alguna u otra manera pues todo lo que hicimos desde un momento inconsciente, así te quieras lavar las manos, porque no eras consciente de todo ese daño y ese impacto que estabas haciendo en los demás y lo que estabas haciendo sentirte. ¿Por qué lo toco desde este punto? O toco esta partecita de este tema, porque el sistema es tan hermoso y tan poderoso que de alguna u otra forma tu sentir, tu verdadero estar y relacionamiento con la vida también está alimentado por todo aquello que has hecho sentir en toda tu vida. Cuando te sientes decepcionado de ti mismo, cuando te sientes defraudado de ti mismo, cuando no te sientes amado a ti mismo, de alguna u otra manera estamos también como seres conscientes, espirituales que tenemos en nuestro ser, lamentando todo eso que nosotros en algún momento de manera inconsciente ejercimos en el entorno y en los demás. Y nuestro espíritu está triste.
Y hay que reconocerle esa tristeza porque nuestro espíritu viene aquí a vivir el amor, no a generar más compensaciones futuras o kármicas. Y no es por complicarles la situación si lo estás viviendo o sintiendo complicado, es invitarles a que desde esta reflexión, sin lamentar o que ustedes vayan a sentir que tienen un montón que compensar por todo el pasado que ustedes han vivido, de alguna u otra manera tienen en estos momentos las herramientas para poder entrar a cambiar esa realidad. Por eso también en algún momento bíblicamente existe la máxima de que existe mucha más alegría en dar que en recibir. Y no tiene nada que ver con que nos dediquemos a darle alegría a los individuos y a las personas o a los entornos, porque todo la mente lo relaciona y lo materializa desde un pensamiento lineal a esta realidad. Esto es mucho más profundo desde el contexto en el que les estoy hablando, esta máxima, porque existe más alegría en dar que en recibir. Si tú te aseguras de sentir la alegría tú mismo, vas a poder recibir esa alegría sin que la demandes o la recibas por correspondencia, por vibración, por transmutación cuántica, por realidad cuántica, porque ese es el mensaje que tú estás o la energía o la vibración que tú estás transmitiéndole al entorno. Y para poder asegurarme que yo pueda entrar a transmitir la alegría, porque existe ese ámbito de dar, pues yo la doy. Y como la doy, no es un acto superficial, ni banal, ni satisfactorio de generar satisfacción, sino existe desde el profundo sentir de la alegría contigo mismo. Y para que logres esa alegría, pues tienes que resolver un montón de cosas dentro de ti que te están evitando sentirte alegre contigo mismo. Y sin duda, una de las cosas que te evita sentirte alegre contigo mismo, contigo misma, es que no te estás haciendo caso y no te estás escuchando. ¿Cuál es la respuesta de tu sensación? Pues tristeza, porque no te escuchas. Andas en piloto automático. ¿Y por qué me siento triste? Si se supone que estoy haciendo todo bien. ¿De verdad estás haciendo todo bien según lo que te dicen que hay que hacer? O la sociedad, o el statu quo. Pero lo que tú realmente quieres es eso. ¿Te lo has preguntado? Esa es la razón por la cual estás persiguiendo constantemente una carrera de amor, de dinero, de abundancia y nada te satisface, no lo logras. Porque no te estás volteando a ver a ti y considerando que tienes todo este poder creador en ti, si te concentras en ti. Es por eso que existe una máxima superpoderosa que ojalá ustedes puedan empezar a llamarla, porque les va a ayudar a todo esto que estamos hablando hoy a activarlo, y es que desde la mecánica, desde la dimensión cuántica, nosotros podamos determinar o entender que el observador crea. El observador crea. ¿Qué es lo que estás viviendo? Lo que el observador está en estos momentos observando y sintiendo y viviendo y experimentando. Esa es la realidad que tú estás creando. Si quieres ponerte en un plan de trabajar en profundidad en algún aspecto en tu vida, objetivo o éxito que quieres lograr, tienes que entrar a revisar qué es lo que el observador está en estos momentos sintiendo, viviendo y experimentando con realidad, sin engaño, sin intentar de alguna u otra manera darte los palmazos o la fuerza o la motivación o el coach o el positivismo de que no importa, te sacas de ahí, te levantas, lo dejas atrás, lo olvidas y adelante.
nos hace un montón de daño cuando no le damos a cada emoción o a cada sensación o a cada sentir la importancia que merece sentirse. Porque es que también estamos de alguna manera condenando todos estos estados y hasta condenando el estado que tengas que dejar morir esa vieja versión tuya porque tiene que morir y morir produce un duelo. Por eso existen los días de duelo nacionalmente establecidos en todos los países para que tú vivas tu duelo, pues también tienes que vivir un estado de duelo y darte unos días a ti cuando tienes que dejar morir en ti algo. Y en gran parte tenemos que dejar morir en nosotros, en gran mayoría de nosotros, es el estado de victimismo, de duelo, de desamor, de que me defraudaron, que no me fueron leales, y desde ahí me condiciono, desde ahí observo, desde ahí siento, ¿saben? Es tan profundo esto que de alguna u otra manera, si uno fue niño, y cuando uno fue niño todo el tiempo le dijeron que no había comida, que no había comida, que no había comida, y que había que buscarle, y que tocaba sudarle, y que tocaba trabajarle, y que tocaba hacerle para poder lograr, pues entonces uno no va a creer que de alguna u otra manera uno merezca en algún momento de su vida y de su existencia recibir una prosperidad abundante, porque no, hay que sudarla y está difícil conseguir. De alguna otra manera nosotros en esta dimensión, estemos donde estemos, en esta posición geográfica latinoamericana, lamentablemente nos han condicionado mucho bajo ese tema y bajo ese eslogan, en donde la pobreza es reinante. Tan así que de alguna otra manera hasta que el que vemos que de alguna u otra manera es muy acomodado, pues para otras realidades mundiales es pobre, clase media, eso no es nada, ¿sí? Y puede vivir engañado así, sintiendo que la está logrando porque se está comparando frente a su nivel social. Que aquí no se trata de que miremos a ver cuánto tenemos o no tenemos, sino que se den cuenta de esa carrera armamentista en la que nos involucramos, porque todo el tiempo estamos sintiéndonos que está difícil la situación, que está dura, que no lo vamos a lograr, que no lo puedo materializar, que no lo puedo lograr, que el mercado, las métricas, el trending, las formas que de alguna u otra manera me están arrojando a mí porque le tengo que dar importancia a eso, me indican todo lo contrario, entonces por ahí no me voy a lanzar. Tú puedes manifestar la realidad que tú quieras, así los indicadores vayan en contra de ti. Así la realidad te parezca de alguna u otra manera difícil de modificar al punto en el que tú quieres llegar, porque casi que tendrías que morirte y volver a nacer. Sí, si estás dispuesta a vivir el proceso de morir y volver a nacer, palpablemente, como lo invitó también a hacer el Maestro Jesús, de que aquí había que morir y resucitar, ¿sabes? Porque ese es el mensaje en el fondo. Y para morir había que vivir ese proceso de dolor, pero a nosotros nos invitaron aquí de que todo lo que duele o cuesta, de alguna u otra forma, deberíamos de evitarlo. Sí, te cuesta, hay que darle, ¿bien? Pero hazlo alegre, no lo hagas llorando, no le des importancia a llorar, levántate y hazlo. Y nos cuesta seguir tratando de manifestar porque estamos vibrando desde esa dimensión emocional en la que no nos aceptamos que estamos tristes y no nos damos la oportunidad de vivir esa tristeza y de sentir esa tristeza, porque yo no debería sentirme triste. Esto es sinónimo de fracaso, de debilidad. Y tal vez esa tristeza está relacionada de alguna u otra manera por lo que tú has vivido en tu pasado, que tienes que darle importancia, y si le quieres dar más profundidad, por tal vez lo que tu alma también cometió en vidas anteriores y hoy por hoy viene a compensarlo, se siente triste. Pero en el momento en el que lo toma como en conciencia, les aseguro que tiene una resignificación de su vida, su momento y su situación. Verlo desde esta perspectiva a nosotros nos quita el papel de víctima y nos pone en el papel de tomar conciencia de que somos conscientes de que tomamos esa decisión de vivir esta realidad para compensar lo que tenemos que compensar. Así de alguna u otra manera categoricemos o pensemos de que, ay, no, tan de malas yo. No debería, yo no quiero creer en vidas pasadas porque yo vine acá a crear esta vida y me merezco vivir esta vida y no cargar lo del pasado. Pues ahí le estás tomando, dándole más importancia a tu pensamiento lineal y mental, que es al que nos acostumbraron, y te reconoces que eres más poderoso porque eres un ser espiritual que muy probablemente está viviendo esta realidad por evolución de su espíritu.
Y les aseguro que eso es lo más apasionante que uno puede encontrar en esta existencia. Cuando uno toma conciencia de que la vida pasa volando y nos apegamos a que tiene que ser en esta vida o en esta realidad o en esta experiencia. Y nos podemos quedar sufriendo ahí, porque es que lo que queremos, deberíamos tener y ser y acá. Y lamento decirlo así, pero ahí es cuando uno entiende que parece que hubieran establecido un sistema, no por irnos sino, y no me quiero ir en contra del sistema, porque el sistema nos ayuda a organizarnos como seres humanos, ¿sí? Pero pareciera que también el sistema, cuando se lleva a ese extremo, nos engaña y nos doblega a vivir bajo unas ciertas circunstancias que nos hacen olvidarnos de lo que nosotros somos por estar persiguiendo esos objetivos. Si quieres crear la realidad que tú quieres en tu vida y en tu existencia, debes de tomar conciencia de cuál es la realidad que actualmente tú estás viviendo. No la que estás pensando, no la que estás sintiendo. ¿Cuál es esa realidad que tú eres? ¿Cómo te sientes? Y desde cómo te sientes, proyectas los objetivos que tú quieres lograr. ¿Sabes? Existe una técnica y una técnica es de alguna otra manera poder traer ese proceso o ese objetivo del momento futuro que quiero entrar a lograr. Es decir, si tú quieres vivir como un ser millonario, siéntete millonario desde ya. Y no quiere decir que vayas a gastar como millonario. Es que tú, cuando detectes esa sensación de carencia, de necesidad, de dolor por tu realidad, pues intentes reemplazarlas porque tú te sientas millonario en tu nivel, en tu contexto, en tu salario, así sea deprimente porque estés endeudado, pero comienzas a caminar hacia esa manifestación de esa realidad que tú quieres ver en tu vida, desde tomar el control de cómo te sientes aquí. Y aquí no se trata de que nosotros nos hagamos un pajazo mental, porque tenemos que ser muy conscientes desde ese sentir. Y no les estoy diciendo que apliquen esto al pie de la letra y literal, porque se trata de que tomes mucho en conciencia de que para sentirte millonario, pues tienes que resolver el por qué te sientes en carencia, el por qué te sientes en necesidad, y había que mirar en profundidad si eso lo aprendiste desde cuando estabas siendo niño o cuando estabas viviendo tu realidad en tu vida, según el contexto social en el que estás, y tienes que resignificar esa situación y qué es lo que de alguna u otra manera tienes tú en tu mente o aprendiste según la sociedad o te enseñaron que deberías de sentirte en condiciones no abundantes, porque tenemos de alguna u otra manera esa capacidad de cambiar nuestro pensamiento en nuestro interior y de cambiar esa realidad de nuestro observador con un acto consciente de revisión profunda, estado constante de alerta de mis emociones y constantemente en un ámbito de resignificar esa realidad, no de sentirme víctima. Porque si hoy por hoy la realidad que tú vives es de dolor, de llanto, de duelo, de fraude que hayas vivido en tu experiencia, pues tienes que entonces permitirte a ti en una profundidad con tu ser y preguntarte a ti en la sinceridad más absurda y poderosa que te puedas brindar a ti de por qué tú estás viviendo eso. Te aseguro que tu espíritu te va a decir como consecuencia de un acto anterior, como algo, como compensación, como algo de una vida anterior, como ajuste, como experiencia, como tránsito. Y desde ahí dejas de resistirte a vivirla y la vives. Cuando la vives, pues desbloqueas, saltas, sigues al siguiente nivel. Pero si seguimos resistiéndonos a que yo no debería vivir acá, yo no debería vivir así, yo no debería sentirme así, a mí no me deberían haber hecho eso, yo no debería haber vivido ese trauma, ese miedo en mi infancia, porque me parece doloroso que me lo hubiera hecho mi papá, mi mamá, mis amigos, mi ex. Y eso duele. Tenemos que dejar entonces de un lado ese ego que se siente
adolorido y va a intentar resistirse porque él intenta llamar la atención a través de ese victimismo porque lo hirieron. No deberían de haberlo herido. Se resignifican muchas situaciones cuando las profundizamos y nos permitimos verlas desde otras perspectivas. Si existe una realidad a ti en tu vida en estos momentos al escuchar esta información y no sabes cómo resignificarla, pues te invito a terapia para que te permitas ver cómo puedes abordarla desde otra perspectiva diferente y cuando lo haces, o si no lo haces por ti mismo, puedes hacerlo, de buscar el trasfondo de todo eso, te vas a relajar un montón emocionalmente, vas a poder respirar o vivir el proceso que tengas que vivir, de vivir esa emoción y dejar de reprimirla, porque muchas veces son emociones reprimidas que tenemos ahí guardadas porque no consideramos que debería vivirlas. Yo no debería de llorar. Pues si estás triste, llora, porque estás cargando con esa tristeza desde hace años que te dijeron no llores, no hables, no digas, no sientas, no expreses. Y tienes un montón que expresar, que decir, que sentir, y hay que soltarlo desde ese ser. ¿Qué tenemos pendiente para hacer? ¿Cómo me estoy sintiendo en estos momentos? Te fijas un objetivo desde ahí pequeño, te fijas esa meta que quieres lograr y ese sueño que quieres cumplir y empiezas de alguna u otra manera a vivirlo como si ya lo tuvieras, porque has hecho gestión de tus emociones. Desde que hagas gestión de tus emociones va a ser mucho más fácil para ti vivir en ese estado si te quieres sentir millonario. El observador siempre crea. Nosotros todo el tiempo estamos creando la realidad. Lo que vives hoy por hoy es lo que tú eras hace un año o 3, en ese lapso de tiempo. Ese que eras no es literal, ese que tú eras en tu interior. No son las condiciones materiales, pero ese que tú eras hace 3 años es la realidad que tú vives acá. Así que hoy por hoy tienes la oportunidad de empezar a tomar conciencia de ese que tú eres hoy para que en 3 años estemos, o en un año, estemos en una realidad completamente distinta. Y lo van a ver ustedes, si se lo toman en serio. ¿Compromiso? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo está claro entonces? Bueno, pues muchas gracias por haber asistido hasta estos momentos. Nos vemos la siguiente semana para seguir avanzando en este tema. Gracias de verdad por todo el apoyo que hacen y bueno, cualquier cosa saben que yo estoy en el WhatsApp al interior. Muchas gracias, Un abrazo Vicente. enorme. Una Vicente, feliz muchas día, feliz gracias. noche. Bye bye a todos.